Para conseguir tu próximo empleo. Lo más probable es que nada o muy poco si es que tienes trabajo. Durante años llevo hablando con personas todos los días que están buscando una nueva oportunidad y siempre me sorprende escuchar cada cierto tiempo que lo que buscan en un empleo es la estabilidad, cuando la estabilidad tiende a ser la peor estrategia para crecer profesionalmente. Y en este video vamos a tratar de averiguarlo. Vamos a hablar de cómo es el futuro del empleo, para dónde estamos yendo como sociedad en términos de empleabilidad y del camino para crecer como profesional y de por qué la estabilidad laboral es un engaño. Antes de hablar del futuro, de lo que es la búsqueda laboral y por qué buscamos esa estabilidad, es importante entender el pasado, es importante entender de dónde viene esta motivación de muchas personas por tener estabilidad laboral. Claramente ofrece armonía, ofrece bienestar y es agradable saber que tienes de alguna manera asegurado tu futuro. Pero pensemos de dónde vienen estos deseos. Normalmente van a venir de los consejos que hemos escuchado de nuestros padres o de nuestros abuelos, diciéndonos que el mejor camino para asegurarnos la vida, el estilo de vida que queremos tener o incluso los ingresos que queremos tener es hacer carrera en una buena empresa. Es decir, encontrar un trabajo en el que podamos crecer poco a poco, vayamos aprendiendo, nos volvamos jefes, nos volvamos gerentes, tengamos un buen salario y eventualmente estar tranquilos con la carrera profesional que tenemos. Sin embargo, este consejo viene motivado por un contexto completamente diferente al que venimos nosotros. Normalmente las personas que te van a dar esos consejos han vivido una época de bonanza económica en donde la economía siempre estaba creciendo. Pensemos en las últimas décadas, cómo creció la clase media, aumentando la educación profesional, aumentando la esperanza de vida, aumentando la productividad gracias a todas las revoluciones industriales que existieron y la facilidad de acceso a los servicios y productos por masividad. Todo comenzó a ser más barato, mucho más fácil de adquirir, podías tener tu casa, podías tener carro, podías tener muchas comodidades que las personas en esos tiempos con un trabajo profesional promedio podía asegurar. Pero comparémoslo con ahora. Los salarios en la actualidad son completamente diferentes cuando haces los cambios. El ser profesional no necesariamente te va a asegurar un buen salario. Eso está limitado para algunos pequeños cargos dentro de la industria. ¿Y esto por qué pasa? Porque este sistema de crecimiento solo tiene sentido en una economía que crece todo el tiempo. Pensemos que antes lo que estaba pasando era que una gran empresa, esa gran empresa donde te recomendaban hacer carrera, tenía sentido trabajar en ella porque era la empresa monopolio, porque era la empresa líder que dominaba y tenía a gran parte del mercado. En esos tiempos, además, no era tan fácil emprender, no era tan fácil acceder a créditos, ni montar con tecnología, ni ahorrar costos gracias a los diferentes modelos de negocio que existen hoy. En esos tiempos, la mayoría de personas que eran empresarios empezaban con un gran capital. No existían tampoco las inversiones de alto riesgo como pueden existir en estos momentos. Probablemente cuando pensamos en asegurar una estabilidad laboral, estamos pensando en una industria que paga muy bien porque le va muy bien, ¿no? Quizás podrían decirte que te fijes en la industria del petróleo o en la industria de quizás la aviación, de las aerolíneas. Pero si pensamos, por ejemplo, solo en la industria del petróleo, ninguno de nosotros quizás se pudo imaginar que hace algunos meses el crudo llegó a menos de $0 el barril y esto significó que muchas compañías en esa industria simplemente desaparecieran. Cuando pensamos en esto, si tú hubieras apostado toda tu carrera al mundo de oil and gas, probablemente estarías muy incómodo en estos momentos porque sufriste alguna reestructuración. Y esto no era fácil de planear antes, porque antes simplemente estas cosas no pasaban. La compañía líder tenía la mayoría de empleados competitivos, les pagaba bien porque sabía que en el largo plazo podía contar con ellos durante mucho tiempo y por tanto podía ofrecer esta seguridad económica. ¿Y qué tal la industria de las aerolíneas? Hoy muchas aerolíneas, entre ellas Avianca, se encuentra enfrentando problemas porque simplemente la gente no está consumiendo los vuelos. Entonces el costo operativo de esta compañía es demasiado alto comparado con lo que está pagando hoy en salarios e infraestructura para atender una operación que simplemente no está usando. Esto le puede pasar a cualquier industria. Es por eso que justo leía en Business Insider
que hoy los inversores, los venture capitalists, están buscando inversiones no en unicornios, sino en cucarachas. ¿A qué me refiero con esto? Para quienes no lo saben, los unicornios son empresas valoradas en más de $1.000 millones. Son empresas que en teoría ya están muy sólidas y por tanto valen mucho dinero. Sin embargo, los inversores de riesgo hoy saben que la incertidumbre es tan alta que la empresa que hoy es un unicornio el día de mañana puede desaparecer si no se adapta rápido a los cambios. Por eso hablan de cucarachas, porque las cucarachas se pueden adaptar a cualquier tipo de condición que existe en el mundo. Por eso están saliendo en estos momentos modelos muy diferentes. Modelos, por ejemplo, basados en la economía colaborativa, donde lo que sucede es que se unen diferentes proveedores o diferentes partes en una plataforma para brindar un servicio, disminuyendo los costos operativos para la empresa, haciéndola más competitiva frente a los grandes competidores. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en modelos como Rappi, como Globo, como Uber, como DoorDash, en fin, en Airbnb, en donde unimos a personas para que compartan de alguna manera las ganancias, pero también compartan el riesgo. Ahora ya no solamente las compañías corren riesgos cuando trabajan contigo, sino que lo han disminuido, lo han repartido entre sus proveedores para que, claro, sale más barato el servicio, pero pone en riesgo tu carrera profesional. Guy Standing tiene este artículo muy bueno que les recomiendo que lo revisen, que se llama El ascenso del precariado. Cómo estos modelos de negocio están precarizando las condiciones laborales porque simplemente las compañías no se van a comprometer con un empleado durante años en un contrato a término indefinido cuando simplemente lo pueden colocar en una aplicación y usarlo bajo demanda. Los hace mucho más competitivos y mientras existan modelos económicos, incentivos económicos, es decir, nosotros como consumidores veamos que es más barato ese servicio, probablemente terminemos inclinándonos por una opción así. Pero ¿qué hay de la automatización? La automatización también nos deja mucho aprendizaje en el camino. Recuerdo que, por ejemplo, en 1915, la industria del piano estaba antes de 1915 estaba en boom, estaba creciendo muchísimo y de repente sale el fonógrafo, lo que lleva a la ruina a toda esa industria porque era mucho más barato, no había que aprender a tocar piano, te ocupaba menos espacio en la casa y era mucho más asequible para la gente. La industria del piano poco a poco comenzó a desaparecer al punto de que las industrias que eran líderes allí terminaron vendiendo la madera para ataúdes, lo cual obviamente no fue rentable o era mucho menos la utilidad que tenían en ese modelo de negocio. La industria del piano desapareció, el mundo siguió y hoy creo que ninguno de nosotros está lamentando de cómo la industria del piano fue afectada y todos los trabajos que se perdieron. Pero se perdieron trabajos y se crearon nuevas industrias. Y ahora esas industrias son líderes hoy, pero eso no nos asegura para nada que sean líderes mañana. Y si las empresas no tienen estabilidad en el mercado, es decir, no pueden mantenerse en el largo plazo, siempre van a tener que pasar por reestructuraciones, van a tratar de tener la menor cantidad de costes operativos posibles y ser lo más ágiles, donde tú no vas a ser la prioridad. Tú eres parte del gran sistema que tiene la compañía. Pero todo esto suena terrorífico. Pensemos en detalle qué es lo que va a pasar con el futuro del empleo. Primero, la mayoría de profesionales va a tener una carrera profesional cucaracha y no unicornio. Y si te ofende el término cucaracha, lo siento, pero es solamente una forma de referirnos a una carrera profesional que se tiene que adaptar a todos los escenarios posibles, a muchísimo cambio, a muchísimos climas económicos. Las carreras unicornios, esa carrera de consigo un buen trabajo, me pagan muy bien, me tratan muy bien, duró muchos años en una empresa que siempre estuvo creciendo, me ascienden, me mandan al exterior, me hacen gerente general de una operación nacional, luego internacional, en fin, ese tipo de cargos van a ser la excepción, no la regla. Va a ser muy raro que una persona pueda conseguir el crecimiento así. En cambio, va a pasar por diferentes industrias, diferentes compañías, diferentes modelos de negocio. Y eso lo puede hacer más ágil si lo sabe aprovechar, pero tiene que saber aprovecharlo. Lo otro es que va a haber una contratación por problemas específicos bajo demanda. Hoy yo puedo tomar el celular y pedir algo que necesito para que me conecte con un rapitendero que me trae algo a la casa, pero el compromiso de pago solo está bajo la actividad clara de que trae algo.
Lo mismo va a pasar con los abogados, va a pasar con los contadores, bueno, ya pasa con los psicólogos, pasa con un montón de profesiones que pueden comenzar digamos que simplificar sus actividades de tal manera que uno pida todo bajo demanda y que las compañías no tengan que comprometerse con el profesional en el largo plazo a término indefinido para solo usar lo que están necesitando. Estos modelos van a seguir avanzando y entonces va a ser mucho más difícil que tu carrera profesional dependa de asegurar la estabilidad. ¿Mm? Ahora, esto también implica otro elemento y es que la búsqueda de trabajo será una actividad constante. Si hoy yo sé que mi empleo va a durar 3 o 4 o 5 años, como está durando en estos momentos, yo solo busco empleo en el año 3 o en el año 4 o en el año 5 o cuando ya no soporto más mi trabajo. Pero si sabes que el día de mañana las empresas solo te van a contratar por un mes, sus procesos de selección, si te van a contratar por un mes, no pueden durar más de un día o una semana. Y si es así, tú necesitas estar buscando trabajo de una manera constante. Se va a volver una extensión de la dedicación que le das a tu carrera profesional. Van a haber soluciones tecnológicas y van a haber muchos esfuerzos desde ese lado, un poco lo que está haciendo Celigo con nuestra plataforma de networking. Entonces, lo que tratamos de hacer es que las personas nunca pierdan esa búsqueda de contactos y de ser visibles en una industria que normalmente está pasando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Porque otra vez, la idea no es que entres en pánico. El mundo no se acaba, el mundo simplemente se está transformando y no queremos que te quedes por fuera, que no entiendas por qué va a ser tan difícil conseguir estos buenos trabajos o conseguir esa ansiada estabilidad laboral. Primero, tienes que trabajar en tu marca personal. Si sabemos que los tomadores de decisión no se van a demorar tanto porque cada vez tienen que ser más ágiles en estos trabajos de consultoría o bajo demanda, entonces necesitas que cuando piensen en alguien que sepa resolver ese problema, piensen en ti. Esto es como el top of mind de cualquier marca. Si yo te digo gaseosa y tú piensas en Coca-Cola, eso quiere decir que Coca-Cola tiene una marca muy fuerte. Lo mismo pasa con nosotros. Si mañana dicen Headhunter y alguien piensa en mí, es probablemente porque me he dedicado a invertir en mi marca personal y lo mismo tienes que hacer tú. Desde otro lado también está el networking. Necesitas relacionarte con gente de tu industria para enterarte de las oportunidades mucho más rápido que otras personas, para estarte actualizando de lo que está pasando en la industria y hasta para prepararte en conocimientos técnicos que quizás simplemente ni siquiera existen opciones de educación porque el conocimiento va a pasar tan rápido que hasta que formen la educación concreta, a veces te vas a perder grandes oportunidades y ahí es donde va a ser valioso tu networking. Por eso, tu aprendizaje debe ser integral y constante. Vas a aprender de varias cosas, no solo aprendes en tu pregrado y en tu posgrado, aprendes de diferentes materias, de diferentes áreas, de diferentes industrias y combinas eso para estar preparado para que no importa el reto que la compañía te ponga enfrente, tú lo puedes afrontar. Y vas a aprender a vivir con cierta incertidumbre profesional. Lo siento, parece terrible dependiendo de cómo lo veas y muchas personas pueden pensar que no les gustaría vivir este mundo laboral, pero lamento informarte que ya está llegando. La incertidumbre profesional cada vez es más común. Las reestructuraciones, pregúntale a las personas de 30 años cuántos trabajos han tenido ya en su vida y muchos te van a decir que 4, que 5, que 6 trabajos. Sí, y eso quiere decir que cuántos trabajos van a tener a la edad de los 50 años. La economía no va a asegurar estabilidad en las compañías y probablemente las compañías no te lo van a poder asegurar a ti. Pero por eso es importante que lo entiendas desde ahora y te preocupes por tu futuro. Le dediques tiempo a mejorar no solo cuando el día de mañana tengas que buscar trabajo, que es el peor momento de buscar trabajo cuando te quedas sin trabajo, sino mientras estás trabajando, que hagas una dinámica de siempre estarte preocupando por tu crecimiento profesional. Y lo último que puedes hacer por tu carrera profesional es suscribirte al canal de Celigo. En Celigo nos dedicamos a tocar diferentes temas del mundo del trabajo y nos dedicamos a entrenar personas para conseguir mejores empleos. Por eso siempre estamos creando material interesante alrededor de este tema. Si te gustó lo que hablamos hoy, por favor suscríbete y compártelo con otras personas. Cuéntanos, por favor, déjanos comentarios